Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que podemos congregarnos para adorar al Señor, glorificar su nombre y oír su gloriosa palabra. Vamos inmediatamente a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Jeremías, el primer capítulo del libro del profeta Jeremías. Vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Y dice así la palabra del Señor: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Oremos al Señor. Dios eterno, aquí ante tu divina presencia venimos y te adoramos y te glorificamos en esta noche, oh Dios eterno, y te damos gracias por tus bendiciones, oh Señor, y te rogamos en esta noche tú impartas tus bendiciones sobre nuestros corazones y nos edifiques a todos. Te lo ruego en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Puede sentarse. Para esta noche estaremos hablando en el mensaje de enseñanza sobre el tema escrito está. Ese será el tema, escrito está. Y la lectura que tuvimos en esta noche nos habla de la ocasión en que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué tú ves? Y él dice, lo que veo es una vara de almendro, o de almendra. Y el Señor le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios siempre ha estado vigilando por su palabra para cumplir lo que Él ha prometido para cada tiempo. Por lo tanto, usted encuentra que a través de todos los tiempos Dios ha estado enviando sus mensajeros, sus instrumentos. Encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos que Dios ungió hombres, los cuales Él escogió desde antes de la fundación del mundo, los santificó, los ungió, los envió y a través de ellos habló. Y encontramos que a través de ellos habló cosas de el pasado, o sea que habló cosas, aún cosas que sucedieron antes de estos hombres de Dios haber nacido, pero también habló cosas para el tiempo en que ellos vivían, y también habló cosas para el futuro. Encontramos que para el tiempo que nosotros vivimos, todos los profetas profetizaron y hablaron de este tiempo final, hablaron del fin, unos más, otros menos, pero todos hablaron de este tiempo final y mostraron lo que estaría aconteciendo en este tiempo final. Por lo tanto, del tiempo del cual más Dios haya hablado a través de sus instrumentos es de este tiempo. Y nosotros en este tiempo, en este siglo XX, hemos llegado al fin del tiempo. Estamos viviendo nosotros en el año 1977 según el calendario gentil, y conforme a lo que Dios habló a través del cuarto Elías, este es el año que Dios le pone fin a los sistemas mundiales. Esto no quiere decir que desaparecen este año, entienda bien. Dios le pone fin y entonces comienzan a desaparecer, comienzan a caer.
Delante de Dios no hay más trato de Dios con pueblos gentiles o con gentes gentiles. Delante de Dios el reino gentil ha llegado a su fin. Por lo tanto, entonces, tenemos que ver cuáles son las promesas de Dios para este tiempo. Vemos todos los ángulos de lo que Dios ha hablado para este tiempo. Vemos los juicios que Dios ha hablado para este tiempo. Pero por otro lado tenemos que ver las bendiciones que Dios ha hablado para este tiempo, para los que temen el nombre del Señor. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Mas para nosotros dice que no les dejará ni raíz ni rama. A los soberbios, a los malvados no les dejará ni raíz ni rama. Así es que ya vemos que el sol de justicia aparece con un propósito doble en su segunda venida. Viene con el propósito de traer bendición para los que temen su nombre y para traer juicio para los rebeldes, para los incrédulos, para los blasfemadores, para el mundo pecador. Ahora encontramos que Dios dice que Él vela por su palabra para ponerla por obra, y Él apresura su palabra para ponerla por obra. Por lo tanto, en este siglo XX hay palabra hablada de parte de Dios, y Él apresura esta palabra que Él ha prometido para este tiempo, la apresura para ponerla por obra, para cumplir eso que Él ha prometido para este tiempo. ¿Por qué? Porque escrito está. Y si está escrito, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como Él ha dicho, así Él hará. Por lo tanto, la palabra que Dios ha hablado y está escrita tiene su fiel cumplimiento en este tiempo. Le guste o no le guste a la gente lo que Dios ha hablado para este siglo XX, Él lo cumplirá, porque Él está vigilando por su palabra y Él apresura su palabra para cumplirla. Por lo tanto, la palabra escrita para este tiempo tiene que cumplirse. Y si tiene que cumplirse, entonces tenemos que mirar a través de la palabra de Dios la manera en que Dios cumple su palabra. Porque Él no tiene muchas formas para cumplir su palabra, solamente tiene una sola forma. Y la interpretación de lo que Él ha prometido en su palabra que ha de cumplir, la interpretación que Dios le da a eso es el cumplimiento de esa palabra. O sea que la gente puede estar conjeturando, Dios ha prometido aquí en su palabra tal cosa para este siglo XX, Dios ha prometido esto para este año 77, ha prometido esto otro, ha prometido esto otro. Y toda persona puede imaginarse que será de esta manera, de esta otra, de esta otra. Pero la forma correcta y la forma que no falla es la forma en que Dios interpreta su palabra. Y la forma en que Dios interpreta su palabra es cumpliéndola. Por lo tanto, la interpretación que Dios le da a eso que Él prometió es el cumplimiento de eso que Él prometió. Bueno, cuando se cumple lo que Dios prometió, entonces ahí tenemos, ¿qué? Tenemos la promesa de Dios, la palabra de Dios, sobre la cual Él ha estado vigilando y en la cual Él se ha apresurado para ponerla por obra. Y entonces cuando la cumple, ahí está puesta por obra la palabra de Dios. Ahora vea usted que la promesa de Dios aquí en la palabra, en la Biblia, están en forma de letras, pero Dios las habló a través de un hombre. Y están aquí en forma de letras. Luego encontramos que cuando Dios pone por obra esa letra que está ahí,
¿Cuándo es que Él la pone por obra? Cuando Él hace realidad, cuando Él cumple esa letra que está ahí. Entonces, no viene a ser solamente letra. Bueno, cualquier persona puede entonces tener la letra, pero habrán personas que tendrán ¿qué? Tendrán la letra juntamente con ¿qué? Con el cumplimiento de esa letra. O sea que tendrán esa letra ¿dónde? En el cumplimiento de esa letra. Bueno, vamos a explicarlo más claro. Aquí en la palabra de Dios tenemos la palabra en forma de letra. Pero cuando Dios cumple esa palabra, entonces la palabra viene a pasar a otra etapa superior y viene a ser la palabra que estaba en letra, ahora en forma de carne. Entonces ya esa es una escala más avanzada en la cual se encuentra la palabra, y al estar en esa condición, entonces ya no hay duda para nadie, ni hay lugar a interpretaciones acá personales, porque ya Dios tiene frente a nosotros su interpretación de esta palabra que estaba en forma de letra, pero que entonces ha pasado a estar en forma de carne. Ha pasado esa palabra a estar en realidad delante del pueblo de Dios cumplida. Entonces, fíjese, cuando el Señor vino la primera vez, encontramos que había muchísimas profecías que hablaban de la primera venida del Señor. Hablaban de que un niño habría de nacer, un hijo habría de ser dado. Hablaba también de que ese niño sería Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre, ¿cómo? Padre eterno, Dios fuerte. ¿Y qué más? Emmanuel. Por lo tanto, entonces, también estaba la palabra escrita que decía, la Virgen concebirá. También estaba la palabra escrita que decía que de Belén saldría un guiador. De ahí saldría el Mesías. Y un sinnúmero de escrituras más estaban ahí escritas, pero como lo escrito cumplimiento tiene, entonces escrito está aquí. Y luego cuando llegue el tiempo para Dios poner por obra su palabra escrita, para Dios cumplirla en carne humana, entonces ya no es solamente la letra, sino que esa letra está grabada en carne humana, está cumplida en carne humana. Fíjese, cuando apareció el Mesías en la primera venida, encontramos que toda aquella letra que estaba escrita, la cual había sido hablada por Dios a través de sus profetas, luego encontramos toda aquella palabra hablada, toda aquella letra escrita, la encontramos ¿dónde? En un hombrecito de allá de Nazaret, llamado Jesús de Nazaret, que muchas personas decían, bueno, de Nazaret habrá de salir algo de bueno, porque la Biblia dice, la Escritura dice, que es de Belén, pero había nacido en Belén. Luego había pasado a Egipto para que se cumpliera la palabra que decía, de Egipto llamé a mi hijo, y luego había pasado a Nazaret para que fuera nazareno. ¿Ves? Y luego recorrió Palestina, y también encontramos que fue por Neftalí y me parece Simeón, Galilea de los gentiles, para que se cumpliera también lo que estaba escrito, Galilea de los gentiles. Porque los que habitaban en sombra de muerte y en oscuridad, luz les resplandeció. Y aquello allá tipificaba a los gentiles acá, que por en medio de los gentiles él pasaría algún día, y la luz resplandecería en medio de los gentiles. Bueno, encontramos que toda esa letra que estaba escrita en esos pergaminos, luego la encontramos escrita con la mano de Dios en carne humana. Allí estaba
lo que decía que la Virgen concebiría. Allí estaba. Allí estaba frente a ellos. Allí estaba el niño que habría de nacer, el hijo que habría de ser dado, y que el principado sería sobre su hombro, y se llamaría su nombre Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sería qué? ¿Quién? Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Con nosotros, Dios. Ahora toda esa letra estaba allí. Toda esa letra ahora venía a ser ¿qué? Un hombre. Primero era la palabra, viniendo a través de profetas, y luego esa palabra que vino a través de profetas siendo escrita. Y luego esa palabra que estaba escrita, ¿qué más? Cumpliéndose en carne humana. Y allí estaba esa palabra, frente a ellos la palabra hecha carne. Esa es la etapa más grande y más gloriosa de la palabra, porque es la etapa de beneficio para todo el pueblo de Dios. Allí estaba también Isaías 53. Bueno, encontramos todo eso en un hombre. Primero se encontraba ¿en qué? En un libro. Luego en un hombre. Bueno, así es Dios, y esa es la manera que Dios obra, porque Él siempre está en su palabra, y Él siempre está vigilando su palabra para confirmarla, y siempre está buscando a alguien, a una persona en la cual Él, o a la cual Él pueda tomar. ¿Para qué? Para cumplir esa palabra. No importa que sea como Sansón, que era, dice el hermano Branham, que era un muchacho, un hombrecito tan pequeño que medía 4 pies, yo no sé cuántas pulgadas, no sé si eran 4 pies, 6 pulgadas, o algo por el estilo. Yo sé que no llegaba ni a los 5 pies, pero sin embargo, Dios encontró a ese hombrecito tan pequeño, y con ese hombrecito tan pequeño, Dios obró. No era la fuerza de Sansón, era la fuerza de Dios, el poder de Dios, en carne humana manifiesto, y lo grande del caso era que los grandes no se podían parar al lado de uno pequeño. ¿Por qué? Porque los grandes tenían su propia fuerza, pero ese pequeño tenía la fuerza de Dios, y teniendo la fuerza de Dios, nada le era imposible. Ahora, Sansón dio su fuerza, toda esa fuerza que Dios puso en él, la dedicó a Dios. Pero cometió un error, y fue que el corazón, que también debió de habérselo entregado y dado y dedicado a Dios, lo entregó a Dalila. Ese fue su único problema. Bueno, pero Dios siempre está buscando a alguien, no importa quién él sea. Por supuesto, Él no busca gente sabia. Dios no busca gente grande, porque los grandes no sirven para el plan que Dios tiene, porque toda persona grande se toma para sí mismo que la gloria, y Dios ha dicho: mi gloria yo no la daré a nadie. Y si Él ha dicho de esa manera, entonces Él no puede usar gente grande, porque gente grande es importante, pues aún el mismo pueblo le daría la gloria a la gente grande, porque dicen, entonces el mismo pueblo dice: bueno, si no fuera por fulano de tal, que es una persona importante y una persona grande, estas cosas no podrían ser hechas, pero pueden ser hechas porque fulano de tal es una persona grande, es una persona inteligente, es una persona sabia, es una persona que ha estudiado y tiene sus doctorados y tiene todas esas cosas. Y entonces la gloria se la dan ¿a quién? Al hombre. Pero como Dios ha dicho que su gloria Él no la dará a nadie, entonces Él toma algo insignificante,
algo que no tenga una preparación en la cual se pueda recostar. Alguien que no tenga una atracción o una preparación de la cual nadie puede decirle algo bueno, sino que toma algo insignificante para él hacer lo grande que él ha prometido, para él poner por obra su palabra prometida, que está en letra, pero que tiene que ser pasada a realidad, a carne humana, porque lo que él ha prometido, él lo cumple, porque escrito está. Entonces, seguidamente que una persona quiere ser un instrumento de Dios y quiere que Dios lo use, bueno, todo eso está bien. Todo eso es el deseo de todo ser humano. Y si está en la línea religiosa, imagínense a qué persona no le gustaría que Dios lo usase y que Dios cumpliese esas promesas que Él ha hecho ahí en su palabra, las cuales Él ha de cumplir en cada tiempo, y toda persona y todo ministro que viva en el tiempo en que viva y ve las promesas que Dios ha hecho para ese tiempo en que Él está viviendo, pues de seguro le gustaría a Él ser la persona a través del cual Dios cumple esas promesas. Bueno, ¿a qué persona no le hubiera gustado ser uno de los mensajeros de las 7 edades? Pues a todos los ministros de todas las edades le hubiera gustado ser eso. Pero Dios escogió a cada uno de ellos para el trabajo que tenía que ser llevado a cabo. Y ahora, cuando llegamos a este tiempo final en el cual estamos viviendo, vemos a través de la palabra de Dios que hay promesas escritas ahí, y lo escrito cumplimiento tiene. Por lo tanto, escrito está. Así es que, de las cosas que están escritas para este siglo XX, todas ellas se cumplirán. Ahora, vea usted que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Bueno, ¿y qué quiere decir que Dios apresura su palabra para ponerla por obra? Para poner por obra su palabra, vamos a ver la manera en que la palabra es puesta por obra. Vamos a ver la manera en que Dios hace sus obras. Vamos a leerla aquí en los Hechos, en la página 254. Ahí nos habla para este tiempo, para esta hora en que estamos viviendo, y vamos a leerlo casi todo ahí. Dice: ahora anoche vimos que venía con su grande espada para matar. ¿Quién? El anticristo. Venía con su grande espada para matar. Y también vimos que él será muerto con la espada de la palabra. El anticristo será muerto con la espada de la palabra de Dios, con la espada de Dios. La palabra de Dios es una espada de 2 filos que lo matará. Espere usted, ¿y cuándo será? Oh, podremos decirlo: Señor, ¿y cuándo va a ser muerto? ¿Va a ser matado el anticristo con la espada de 2 filos? Aquí es dicho, como les fue dicho a los que murieron en el tiempo de Hitler, los judíos. Aquí nos es dicho a nosotros de la misma manera. Espere usted hasta, allá le fue dicho, hasta que sean muertos. Nosotros consideremos ustedes los 144,000 que deben morir como ustedes. Ellos serán mártires también. En la edad judía. ¿Ve? Ahí se cumple también lo que el cuarto Elías dice: en las edades por venir morirán por este mensaje. Ahora para nosotros nos es dicho: espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá
podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello, o lo que les plazca. Él será aniquilado con la palabra que procede de su boca. El anticristo será aniquilado con la palabra que procede de la boca de Dios. Ustedes saben qué es la boca de Dios, ¿verdad? La cual es más aguda que toda espada de dos filos. Ellos podrán llamar 100 millones de toneladas de mostaza, si así lo desean. Ya usted sabe de qué ministerio está hablando ahí. Amén. Lo que ellos digan, así sucederá. Porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, pero Él siempre usa al hombre para ponerla por obra. ¿Vieron ustedes? Dios pudo haber llamado las moscas allá en Egipto, pero dijo: Moisés, esto te corresponde a ti. Bueno, si no han visto nada, yo lo siento mucho, pero aquello allá le correspondía a Moisés, y esto acá de las plagas acá le corresponde a Moisés y Elías. Eso quiere decir que Moisés regresa de nuevo en su segundo ministerio. El mismo espíritu ministerial que estaba en Moisés allá regresa nuevamente y estará en carne humana ministrando ese espíritu ministerial a través de un hombre. Y el de Elías regresa por quinta vez, y entonces ya ustedes pueden ver lo que la palabra de Dios dice que ha de hacer Dios a través de carne humana. Porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Pero ¿cómo Dios puede poner por obra su palabra a menos que no sea a través de carne humana? Dios, toda cosa que va a hacer en esta tierra, tiene que hacerla y tiene que hablarla a través de carne humana. Porque Dios no hace nada sin el hombre. Porque Dios ha colocado al ser humano como socio de Él. Por eso entonces, cuando Él vino en su primera venida para redimirle al hombre, tuvo que venir ¿cómo? Como hombre, en forma de hombre. Entonces, esa palabra estaba allí en carne humana. Era un hombre, la palabra era un hombre. Y entonces, ¿cómo decía él? Bueno, si leemos aquí en la Escritura la historia aquella de la celebración de la Pascua, cuando fueron a Jerusalén, José, María y Jesús fue con ellos, y Jesús solamente tenía unos 12 años, solamente 12 años de edad, ¿ves? 12 años de edad. Y dice la historia que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre sus parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¡Qué muchachito preguntón! Dirían ellos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia
y de sus respuestas. Así es que aquello era un momento de preguntas y respuestas en donde un muchachito de 12 años tenía locos, había vuelto locos a los doctores de la ley. Estaban allí, los doctores de la ley estaban locos con este muchachito. Bueno, ¿de dónde habrá aprendido este muchachito todas esas cosas? Bueno, nos hace una pregunta que no sabemos ni cómo contestárselas, y si se las contestamos con esa pregunta nos hace otra y nos enreda de tal manera que si le contestamos de esta manera nos va a arrepentir. Y luego las preguntas que le hacemos nosotros a él, la respuesta que nos da son tan tremendas que un niño como este no es cualquier niño. Un niño que habla la palabra como este niño, solamente de 12 años, no es cualquier cosa. Bueno, mejor lo hubiera sido nosotros tener que discutir con un teólogo, porque con un teólogo no las entendemos nosotros, porque somos teólogos también y hablamos en términos teológicos. Pero con este niño, lo que habla es la palabra, y la palabra, y así está escrito, y así está escrito. No podemos hablar sino la palabra también, y ahí pues no podemos darle nuestra propia interpretación, y si se la damos, nos corrige. ¿Ves? Porque nos busca por otro sitio, no, pero aquí dice tal cosa. Entonces, estaban todos maravillados de ese niño y no sabían que ese era el niño que el profeta Isaías había dicho que habría de nacer. No sabían que ese era el niño que el profeta Isaías dijo que la Virgen habría de concebir y habría de dar la luz. Y ahora ya está grande y no saben que ese niño ha nacido y tiene 12 años. ¿Qué es eso? Dios en simplicidad. Bueno, sigue diciendo, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Aquí fue que María cometió su error de decir, tu padre y yo. ¿Por qué? Ella por temor a lo que pudieran decir aquellos maestros de la ley, doctores de la ley, le dijo tu padre y yo, porque aparentemente para la gente José era su papá, para algunos, para otros era un soldado romano, pero para María y para José, ese no era hijo ni de José ni de un soldado romano, sino que ese era hijo del Dios Altísimo. Ese era el hijo prometido en Isaías, capítulo 9, verso 6. Ese era el hijo prometido que Dios habría de traer, de crear. Ese era ese cuerpo que Él formó en el vientre. Y era Emmanuel, con nosotros, Dios. Pero toda esa forma de vida que Él tuvo, esa forma normal de vida como los demás niños, y todas estas cosas, todo eso, en ningún momento hacían de Él algo que no fuera lo que debía de hacer. Eso lo que hacía era que lo identificaba como hombre. Si hubiera venido y no hubiera comido, y no llorara cuando era niño, y no corriese, y no brincase, y no le diese hambre, pues entonces no era Dios hecho hombre. Era Dios en un cuerpo de otra dimensión, pero no de esta dimensión terrestre. Pero la palabra dice Emmanuel, que quiere decir con nosotros Dios. ¿En forma de qué? En forma de hombre. Hombre como los demás hombres. Un ser humano. Ahora encontramos aquí que María cometió un grave error. Mejor lo hubiera dicho, te hemos buscado y no te habíamos hallado.
pero nunca debió de haber dicho tu padre y yo. ¿Ves? Por lo tanto, hubiera dicho José y yo te hemos estado buscando. Muchas veces cuando uno trata de ocultar una verdad, comete el error de decir una mentira, que mejor es que sepan la verdad de una vez, aunque no la crean, y no tener que mentir. O no tener, o decir las cosas, decir la verdad, aunque no se diga cierta parte que debe ser captada por revelación. Bueno, ella podía decir, José y yo te hemos estado buscando, y estaba correcto. Pero al decir tu padre y yo, eso fue desagradable delante de Dios. Aún fue desagradable delante de este niño de 12 años. ¿Por qué? Porque al decir esas palabras estaba negando el nacimiento virginal de Jesús. Estaba negando que ese era Emmanuel con nosotros Dios. Y aunque era un niño, había que respetar eso que él era. Y había que hablar de acuerdo a lo que él era. Y alguien habría de hablar algo de él. Si no, mejor no hablar nada. Y entonces sigue diciendo, mire, ahí mismo él me esperó mucho. Dice, aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? José era un ebanista. Pero aquello que Jesús estaba haciendo allí no era trabajo de ebanistería. Aquello eran los trabajos de su Padre celestial, porque José era un padre de crianza, pero no era su padre real. Porque su padre era Dios. Y en los negocios de Dios, de su padre, le convenía estar. Bueno, ¿y cuáles son los negocios de su padre? ¿Ebanistería? No. ¿Trabajo terrenal? No. Vamos a ver entonces cuáles son los negocios del Padre. Y entonces usted verá que Jesús no era ningún vago, ni estaba huyendo de su responsabilidad. Más bien él estaba enfrentándose a la responsabilidad que él tenía y para lo cual él había venido. Y a los 12 años comenzó a enfrentarse a su responsabilidad. Dice, página 25 y 26 del mensaje titulado La simiente no hereda por la paja. Dice, un espíritu viene sobre la novia para hacer las mismas cosas que él hizo. Vea, es nuevamente la reproducción del grano. La palabra a un joven habló por sí misma. ¿Y qué dijo? La palabra a un joven, la palabra a un jovencita, la palabra hecha carne tenía ¿cuánto? 12 años. Con 12 años que tenía esa palabra que había nacido, que había surgido de la Virgen, ¿qué dijo? ¿No sabéis que debo atender los negocios de mi padre? Ahí está el secreto del mensaje ahora. Exactamente el negocio del Padre. ¿Y cuál es el negocio del Padre? Podría usted pensar ¿Podría usted pensar lo que los negocios del Padre eran para él? ¿Podría usted pensar qué eran los negocios del Padre para él? Vamos a ver qué eran. Los negocios del Padre eran nada menos que esto: cumplir
lo que Isaías dijo, una virgen concebirá. Cumplir lo que Isaías dijo otra vez, el cojo saltará como un ciervo. Y todas estas cosas que tomarían lugar. Como dijo Moisés, el Señor vuestro Dios levantará un profeta entre vosotros como yo. Era el negocio del Padre el cumplir aquella palabra. Bueno, y eso viene a través de aquellos tallos de aquellas mujeres naturales. ¿Qué de estos tallos de estas mujeres? Iglesias espirituales. Iglesias significan mujeres. Mujeres significan iglesias. Quiero decir, ¿es eso correcto? Entonces, ¿qué hora es? Debemos estar en los negocios de nuestro Padre. El trigo respondería, el grano, sí Señor. ¿Qué debo hacer? Vindicar Malaquías 4, vindicar Lucas 17:30, vindicar Hebreos 13:8, vindicar San Juan 14:12, vindicar toda su palabra, vindicar Hebreos, vindicar Revelación 10, de la apertura de los sellos y los misterios de Dios, aún la simiente de la serpiente, y todo sería manifestado, divorcio y casamiento, y todos estos misterios que han estado ocultos bajo los pilares de todos estos años de los teólogos y así por el estilo. Pero la hora es ahora. Ese es el negocio del Padre. ¿En que lo recibirían ellos? Ellos quieren ser decorosos y decir, nuestra denominación no nos enseña eso, pero la Biblia lo hace. Eso es correcto. Dios lo vindica de que es verdadero. Seguro que lo es. Cumpliendo esta edad, cuando los 7 sellos están probando que las denominaciones han sido tan portadoras, tan solo portadoras. Ese es otro de los negocios del Padre, probar. Y el negocio del Padre ahora es mostrarle a ustedes que esas denominaciones no son de Él. Son un sistema de humana que niega la palabra. Eso es correcto. Note, usted dice, María, la gran Virgen. En la cruz, Él nunca la llamó madre. Él la llamó mujer, portadora, no madre, ¿cierto? Ella fue la portadora de la palabra, pero ella no era la palabra. Él lo era. Bueno, vamos a dejarle esto aquí. Ya ustedes pueden ver entonces, cuáles son los negocios del Padre en el tiempo de Jesús en su primera venida. ¿Cuáles son los negocios del Padre en el tiempo del precursor de la primera venida? ¿Cuáles son los negocios del Padre en el tiempo del cuarto Elías, precursando la segunda venida del Señor? Y ahora podemos ver cuáles son los negocios del Padre en esta hora en que vivimos. Son los negocios del Padre en esta hora en que vivimos identificar el séptimo sello con la segunda venida del Señor. Son los negocios del Padre en esta hora. ¿Qué? Dar a conocer los 7 truenos. Son los negocios del Padre en esta hora, a través de los truenos, conocer el nombre nuevo del Señor. Son los negocios del Padre en esta hora, dar a conocer la tercera dispensación y pasar al pueblo de Dios a la tercera dispensación. Son los negocios del Padre en esta hora, cumplir la segunda venida del Señor en carne humana. Y son los negocios del Padre para esta hora final en que estamos, cumplir el Apocalipsis 10, lo que falta de Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11.
Son los negocios del Padre cumplir el resto de la palabra escrita que falta de ser cumplida. ¿Por qué? Porque escrito está. Y Dios, el Dios Todopoderoso, que habló a través de sus santos profetas, sus santos instrumentos, Él vigila por su palabra, Él apresura su palabra para ponerla por obra. Pero su palabra no puede estar puesta por obra a menos que tenga alguien a través del cual Él poner esa palabra por obra y a través del cual obrar esta palabra que Él ha prometido. Pero gracias a Dios, en esta hora no tenemos que estar imaginándonos qué cosas hará Dios. No, porque toda cosa que Dios ha de hacer en este tiempo, escrito está. Ahora, en este tiempo en que vivimos, lo que hay que estar vigilando es la forma en que Dios pone por obra su palabra escrita. Lo que hay que estar vigilando en esta hora es la manera en que Dios cumple su palabra. Porque siempre Él lo ha hecho y lo hará de una manera simple. La gente que han tomado la palabra escrita y han creído eso que Dios ha dicho que ha de hacer, luego se ponen a darle su propia interpretación y dicen, bueno, por aquí dice así, por aquí dice así, por aquí dice así, por aquí dice así. Así es que unos dicen, bueno, cuando Dios cumpla esto será de esta manera, será de esta, será de esta. Otro dice, cuando Dios cumpla eso, será de esta manera, será de esta manera, será de esta manera. Y el otro dice, será de esta manera y de esta manera. Y así es que cada cual le da su propia interpretación a lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Y por esa causa es que hay tantas interpretaciones diferentes de lo que Dios ha hablado a través de sus santos profetas, incluyendo el cuarto Elías. Bueno, por eso encontramos que las denominaciones todas tienen una interpretación, cada una tiene una interpretación con relación a las cosas que Dios ha hablado, de la palabra prometida para este tiempo final en que estamos viviendo, de lo que Dios ha de cumplir en este tiempo final. Cada denominación tiene su propia manera de ver esas promesas. Y si Dios no hace y no cumple esas promesas que Él ha hecho de la manera que cada denominación interpreta, pues la tal denominación no acepta otra manera. Si no acepta otra manera, entonces, aunque Dios cumpla lo que Él prometió, ninguna denominación creerá lo que Dios ha prometido cuando Él lo cumple. Solamente hacen como hicieron los fariseos y saduceos, que dirán, cuando Dios cumplió su palabra con relación a su primera venida, con relación a la venida del Mesías en su primera venida, ¿qué dijeron frente a aquella palabra cumplida, frente a aquella palabra puesta por obra? ¿Qué dijeron? Nosotros creemos a Moisés. ¿Ves? Tenían la letra de lo que Moisés había dicho, tenían la letra de lo que los profetas habían dicho, pero no tenían la carne donde esa letra estaba cumplida. Podían tener el papel de esa letra, pero era un momento especial en aquella hora, para en esa hora tomar la carne donde estaba escrita por el dedo de Dios toda aquella palabra, porque aquella palabra estaba hecha carne, no estaba hecha tinta y letra ya, sino había pasado a carne humana. Y así
fallaron en ver la palabra porque vino, apareció, diferente a la interpretación que le daban los teólogos de aquel tiempo, los doctores de la ley. ¿Y para qué entonces se deseaba ser doctor de la ley? ¿Para qué se deseaba entonces ser un teólogo si cuando Dios cumple lo que Él prometió, las enseñanzas teológicas eran muy diferentes a la manera en que Dios cumplió su palabra? ¿Y qué le valió a aquel pueblo entonces haber estado tantos años escuchando las enseñanzas teológicas de aquellos escribas, de aquellos doctores de la ley? ¿De qué le sirvió? Le sirvió de tropiezo, le sirvió de ocasión para rechazar la manera en que Dios interpretó su palabra. Esa fue la causa allá, y la causa acá en este siglo XX, por la cual el cristianismo, las denominaciones con sus enseñanzas teológicas sacadas de los seminarios, de los institutos y de todas las formas de enseñanza religiosa, con toda esa enseñanza dada, con eso es con lo cual rechazan la palabra cuando Dios la pone por obra, haciendo la carne en este tiempo final en que estamos viviendo. Para poder recibir la palabra allá en aquel tiempo había que olvidarse de la religión de aquel tiempo, de la primera dispensación con el mensaje de la ley. Los que no se olvidaron no pudieron recibirla, y los que quisieron arrastrar parte estuvieron tropezando por el camino. Y así es de acá. Para poder alguna persona de alguna denominación recibir el mensaje, tiene que salir de la denominación, tiene que olvidarse de las interpretaciones teológicas, interpretaciones seminaristas, interpretaciones de institutos y de todas esas cosas que habían aprendido, olvidarse de todas esas interpretaciones humanas para poder tomar la interpretación que Dios le da a su palabra, cumpliéndola. ¿Cómo se toma la interpretación de Dios? Recibiendo esta palabra en carne humana, recibiendo toda esa letra y reconociéndola manifestada, cumplida en carne humana. Bueno, todo eso es de esa manera, aunque cualquier persona pueda pensar que no es de esa manera, delante de Dios es de esa manera, es de la misma manera como fue en la primera venida del Señor. Estaban ciegos allá, están ciegos acá los de la segunda dispensación, como estaban ciegos los de la primera dispensación. ¿A causa de qué? A causa de sus enseñanzas teológicas. Bueno, hemos llegado a una hora en que en los negocios de mi padre me conviene estar, y los negocios de mi padre me conviene hacer. Por lo tanto, entonces, podemos ver en esta hora los negocios de nuestro Padre Celestial, que es cumplir, ¿qué? La palabra señalada, ordenada para este tiempo. Está señalada la palabra para este tiempo, y en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y qué es eso? Cumplir con las promesas que están escritas para esta hora.
Me conviene entonces estar en esos negocios para cumplir esa palabra. Y a usted le conviene estar en los negocios de nuestro Padre Celestial para cumplir la palabra que está escrita de usted, para cumplir lo que dice Dios que usted hará, para cumplir lo que dice Dios que este grupo de escogidos aquí presentes y ausentes que a través de la grabación pueden escuchar, que creen la palabra de Dios para esta hora, podemos decir con sencillez, pero con certeza, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Por eso es que obramos las cosas que obramos, pero no somos nosotros de nosotros mismos, sino que lo que vemos a nuestro Padre hacer y lo que Él nos muestra que hagamos, eso es lo que hacemos. No estamos trabajando en nuestro propio negocio, sino en los negocios de Él. Lo que pasa es que Él nos ha hecho sus socios. Por lo tanto, entonces, eso es lo que hacemos. Hay palabra de Dios que Él cumplirá en usted y en mí. Y nos conviene estar en ese negocio del cumplimiento de lo que Él ha dicho que ha de cumplir en nosotros. Esos son los negocios de nuestro Padre. Siendo los negocios de nuestro Padre, son nuestros negocios, porque en sus negocios nos conviene obrar, nos conviene trabajar. Así es que las obras que hacemos no son nuestras obras, sino son las obras de Él en nosotros. Y nosotros dejamos entonces que se manifiesten sus obras a través de nosotros. Y de eso estamos agradecidos. Ahora fíjese lo que dijo la palabra ya hecha carne. Y entonces es lo mismo acá en esta hora. San Juan capítulo 5 verso 36 dice: mas yo, vamos a leer desde el 33 en adelante, dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, en su mensaje. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué era lo que daba testimonio de que Él era el enviado y de que Él estaba haciendo las obras del Padre? ¿Qué era lo que daba testimonio? Las mismas obras que Él hacía daban testimonio de que Él era el ungido, el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las mismas obras que el Padre Celestial dijo a través de los profetas que haría el Mesías cuando Él viniese. ¿Cuántas cosas han sido dichas que hará el Mesías en su segunda venida cuando Él venga? ¿Qué identificará al Mesías cuando Él venga por segunda vez? Porque todos los profetas, hasta el cuarto Elías, profetizaron de la segunda venida del Mesías.
Por lo tanto, cuando Él venga, Él tendrá el testimonio de parte de Dios de que Él es el Mesías. ¿Y qué será lo que testificará de que Él es el Mesías? Las obras que Él hará dirán quién es Él. Porque Él hará aquello que dijo Dios a través de sus santos profetas hasta el cuarto Elías. Él hará aquello que dijo Dios que Él haría cuando venga por segunda vez. Y cuando aparezca un hombre haciendo lo que está dicho que hará el Mesías cuando Él venga, entonces esas obras lo identifican a Él como el hombre en donde está cumpliéndose la palabra prometida para esta hora. El cuarto Elías dijo que en el 33 el ángel del Señor le dijo, así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida, tu mensaje será precursor de la segunda venida. Y recuerde que el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Así es que el mensaje del cuarto Elías señala, introduce e identifica la segunda venida del Señor cuando aparezca. Porque el cuarto Elías, como todos los demás profetas, pero el cuarto Elías más que todos ellos, identifica las obras que hará el Mesías cuando Él aparezca. Identifica la clase de mensaje que predicará el Mesías cuando Él venga. Identifica las cosas que dará a conocer el Mesías cuando Él venga. Cosas que el cuarto Elías no pudo dar a conocer públicamente. Por ejemplo, vamos a buscar por aquí, lo abrí y apareció enseguida, página 482 y 483 dice, vemos pues que es un misterio por completo, hablando del séptimo sello dice, vemos pues que es un misterio por completo y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí y lo demás, lo que falta, yo no sé por qué allá los judíos decían, nosotros creemos a Moisés y somos hijos de Abraham. Pero faltaba algo y allí estaba delante de ellos. Y aquí él dice, hemos llegado hasta aquí, lo demás nos será dado allí. Señala un sitio allí, un sitio de tiempo, en un lapso de tiempo, allí, en el tiempo, cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra. Y cuando Él aparezca sobre la tierra, ¿qué pasa? Déjeme leerlo. Página 256 de los sellos dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y entonces aquí nos dice, y lo demás nos será dado allí mismo en el tiempo, cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra. ¿Cómo? La palabra encarnada en un hombre. Así es que va a aparecer. ¿Y para qué ha de aparecer? Para llevar a su novia. Para llevar a su novia. Así es que usted puede ver
que el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida del Señor, eso no sería dado a conocer en público en el tiempo del cuarto Elías, sino que sería dado a conocer en público, o sea, públicamente. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra. Cuando aparezca sobre la tierra, ¿será qué? La palabra encarnada en un hombre, Emmanuel. ¿Y para qué aparece? Para llevar a su novia. Ahora usted puede notar entonces que uno de los misterios prometidos para ser dado a conocer públicamente es el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida del Señor. Cuando es dado a conocer ese misterio de la segunda venida del Señor, es dado a conocer ¿cuándo? Cuando aparece Jesús sobre la tierra en carne humana, en un hombre. Y entonces es el tiempo para anunciar, para proclamar, para abrir al público ¿qué? La segunda venida del Señor en carne humana, aquí en la tierra. Ese es el tiempo prometido, y cuando el Mesías venga, esa es una de las obras que él hará, y es una de las obras que lo identificará a él como el verdadero Mesías. Sabemos entonces que no será una denominación, ni será mucha gente, sino que será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y cuando aparezca, Él se dará a conocer sin miedo, sin temor, como lo hizo en su primera venida. Ese mismo Espíritu Santo que estuvo allá en aquel cuerpo de carne, ese mismo Dios que estuvo allá y se identificó en aquel velo de carne en su primera venida, se identificará acá en su segunda venida. Ahora sabemos que será Dios el que se estará identificando en carne humana. No será el velo de carne de sí mismo que hablará, sino que será el que está dentro de él. Por eso fue que allá en la primera venida, él dijo, las obras que yo hago no las hago de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ves? Aquellas obras que estaba haciendo, no solamente las obras de sanar los enfermos, sino las obras de identificar la palabra prometida para aquel tiempo y decir, hoy se ha cumplido esa escritura ante vuestros ojos. ¿Cómo estaba cumplida? En carne humana delante de ellos. Aquella palabra prometida, aquella palabra escrita, estaba allí en carne humana. E identificar aquella palabra escrita, identificarla, cumplida en carne humana, eso eran las obras del Padre Celestial. Ningún hombre de sí mismo puede decir algo así. Pero Dios, en un hombre y a través de un hombre, Él puede decir eso y todo lo demás que haya de cumplirse en ese tiempo a través de ese velo de carne. Y Dios respalda eso. Bueno, aquí también en la página 45 del mensaje titulado ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré con Jesús en la primera venida o en la segunda venida? En la primera venida los que iban a hacer algo lo hicieron. Pero ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo en su segunda venida? La palabra hecha carne.
déjeme ver, página 45, nos dice de la siguiente manera, página 45, ¿cómo van ellos a recibirlo? Rebota de nuevo hacia usted. No es lo que diga su denominación, es ¿qué dice usted? Ellos lo han rechazado. Ahora, ¿qué va usted a hacer con ellos? ¿Con ellos? ¿Con la palabra hecha carne? Eso es lo próximo, ¿ve? Eso es lo que quita, eso no lo quita de las manos de usted. Él está plenamente vindicado, Él está plenamente identificado. La palabra de esta hora, la promesa de esta hora, no la promesa de la hora de Lutero, eso fue en aquel entonces. Aquella fue la palabra en la hora del reformador, como todos ustedes quienes hayan oído los 7 sellos. Cuando la edad del reformador salió, la bestia con la cara de hombre, la organización hizo su entrada. Pero esta es el rostro de águila, la bestia que salió para hacerle el reto de hoy. ¿Y quién se atreverá a decir que no era la palabra inspirada de Dios cuando Él lo predijo aquí y nos envió a Arizona y la trajo de nuevo aquí? Aun cuando la ciencia y todo lo demás y probó que así era, este libro que ya está abierto, eso es correcto. Este libro que ya está abierto, tan solo esperando para que el 7º sello sea identificado con la venida de Cristo. El libro abierto, solamente esperando que el 7º sello sea identificado con la segunda venida de Cristo. Bueno, esa es palabra que estaba esperando el tiempo en que el 7º sello sería identificado con la segunda venida de Cristo, conforme al orden de su segunda venida. Bueno, la identificación del 7º sello con la segunda venida del Señor, eso es una de las obras de Dios para ser hechas en esta hora en que vivimos. Y el 7º sello es identificado con la segunda venida del Señor. Entonces, escuchen bien, cuando es identificado el 7º sello con la segunda venida del Señor, estaremos viendo el 7º sello no en forma de letra, sino en forma de carne. ¿Por qué? Porque el 7º sello es la segunda venida del Señor conforme al orden de su segunda venida. Cuando Él aparezca sobre la tierra en carne humana, porque cuando Él aparezca sobre la tierra, ¿será que la palabra hecha carne? Será Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Y cuando eso aparezca, entonces se ha cumplido la segunda venida del Señor, y entonces el 7º sello estará a la vista de todo ser humano, no en forma de letra, no en forma de papel, sino en forma de carne. La palabra de Dios encarnada en un hombre. Y la palabra de Dios encarnada en un hombre se identificará. ¿Cómo? Como el 7º sello. Se identificará ¿cómo?
como la segunda venida de Cristo. ¿Quién es el que se identificará de esa manera? La palabra, pero a través de carne, porque para identificarse y para darlo a conocer tiene que ser a través de carne humana, porque Dios no hace nada a menos que no sea a través de carne humana. Ve usted, esa es la forma en que Dios obra, y fuera del hombre no hace nada. Así es que es lo mismo que habíamos leído aquí, dice, lo que ellos digan, así sucederá, porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, pero Él siempre usa al hombre para ponerla por obra. Así es que ya usted puede ver entonces la manera en que Dios promete que dará a conocer el misterio del séptimo sello. La manera en que Dios promete que dará a conocer el misterio de los 7 truenos. La manera en que Dios promete que dará a conocer el misterio del nombre nuevo. Y todas las demás promesas que Él ha hecho, las cuales no se cumplieron en el cuarto Elías, se cumplen en la venida del Señor, en la segunda venida del Señor, conforme al orden de su segunda venida. Entonces, luego del cuarto Elías aparece Él. Luego del cuarto Elías aparece Él, luego de un hombre ungido con el espíritu de Elías. El cuarto Elías aparece Él y hablar todo lo que Dios le dio para hablar. Luego vendrá otro hombre ungido con el Espíritu de Cristo en toda su plenitud, que cumplirá ¿qué? La venida de Cristo conforme al orden de su venida, y en Él estará toda la palabra que está escrita, estará en Él, en carne humana, y será cumplida a través de Él, para beneficio de todo el pueblo del Señor, y para juicio de el mundo gentil, y para juicio de todos los pecadores, sean gentiles o judíos o griegos o lo que sean. Por lo tanto, entonces, las obras que Él hará en su venida darán testimonio de quién es Él. No será algo imaginario, sino que será una realidad. No será letra en papel, no será palabra de Dios en papel, sino que será palabra de Dios en carne y expresada a través de labios humanos. Ahora vamos a leer por aquí algunas escrituras más para ya ir concluyendo. Aquí en San Juan 6:28 nos dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora ve usted que Él estaba haciendo la obra de Dios, y las obras que hacía daban testimonio de quién era Él. Y ahora los que deseaban hacer la obra de Dios le preguntan a Él: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Él le dice: bueno, que crean al que Él ha enviado. Y entonces
los que creían en el que Dios había enviado estaban haciendo la obra de Dios. Porque estaba prometido que habría un grupo que creería. Y cuando estaban creyendo, estaban haciendo la obra de Dios. Estaban cumpliendo aquella palabra que decía de ellos que habrían de creer. Y los que no creían estaban haciendo la obra que decía que habría un grupo que no habría de creer. Estaban haciendo ¿qué? Las obras del diablo. ¿Ves? Por eso el Señor le dijo: vosotros las obras de vuestro padre el diablo hacéis y queréis cumplir. Así es que ya usted puede ver la diferencia entre las obras de Dios y las obras del diablo. Y ya usted puede ver cómo podemos nosotros obrar las obras de Dios en la hora en que estamos viviendo, y las mismas obras que obramos, ellas dan testimonio. Ellas dan testimonio ¿de qué? Ellas dan testimonio de quiénes somos nosotros. Ellas testifican de nosotros. Por lo tanto, usted puede ver que todo es tan sencillo que si uno no vigila, pues ya usted puede ver que se le pasa a uno por alto todo lo que está prometido para el día en que uno está viviendo. Mira lo que dice aquí el cuarto Elías en el mensaje titulado Un hombre huyendo de la presencia del Señor, página 23, dice: nuestras obras prueban nuestra fe. Ahora recuerde usted el mensaje titulado Obra es fe expresada. Ahí nos habla que las obras hablan de nuestra fe, que las obras son nuestra fe manifiesta. Las obras son la expresión de la fe. Entonces, aquí vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, párrafo 3 al 5, nos dice de la siguiente manera: Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿En dónde? En el estanque, que traducido quiere decir enviado. ¿Por qué? Porque Jesús era el enviado. ¿A dónde fue para recibir la vista? Al enviado. A las aguas del enviado. ¿De usted? Ahora, aquel lugar representaba a Jesús, porque representaba al enviado. Bueno, vamos a seguir aquí. No, yo creo que hemos concluido estas cositas. Aquí solamente estamos repasando, pero estos repasos pues son tan buenos que nos ayuda a refrescar la memoria, como decimos nosotros, y nos ayuda a estar fervientes en el espíritu, ardientes en el amor, despiertos en esta hora en que estamos viviendo, y ver que todo lo escrito
en la palabra tiene un tiempo para Dios cumplirlo. Nosotros tenemos que alegrarnos, tenemos que regocijarnos en lo que Dios ha prometido para esta hora y reconocer lo que Dios ha prometido para esta hora y reconocer el cumplimiento de lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque escrito está.